Por favor, toma mi mano, susurró Alejandro arrodillándose frente a la mujer rubia que sollozaba en la parada de autobús. Estás temblando. Lucía levantó la mirada. Sus mejillas mojadas por las lágrimas se mezclaban con los copos de nieve que caían sobre su rostro. Dudó un momento antes de extender su mano temblorosa. No te conozco, murmuró con voz entrecortada. Lo sé, pero nadie debería estar así en esta nevada. Toma mi chaqueta, por favor. La nieve en Bogotá era un fenómeno tan extraño que había paralizado la ciudad. Los noticieros lo llamaban la anomalía climática del siglo, pero a Alejandro Sánchez eso le daba igual. A sus 38 años, el dueño de Inversiones Sánchez solo pensaba en llegar a su penthouse después de otra aburrida cena de negocios. Alejandro manejaba su Mercedes último modelo por las calles desiertas cuando el semáforo lo detuvo. Fue entonces cuando la vio. Una mujer rubia sentada sola en la parada de autobús, con ropa claramente insuficiente para el frío, abrazando una carpeta contra su pecho. Algo en esa imagen lo sacudió. Quizás porque le recordó a su madre, o tal vez porque por primera vez en años sintió que alguien necesitaba algo que él podía dar sin esperar nada a cambio. Estacionó el auto y caminó hacia ella. Lucía Mendoza tenía 32 años y un alma destrozada. Aquella tarde había tenido su tercera audición fallida para regresar a la Orquesta Filarmónica Nacional. Con un padre enfermo y un restaurante familiar que apenas sobrevivía, había apostado todo a recuperar su puesto como pianista. No pasará ningún autobús con este clima, insistió Alejandro quitándose su chaqueta de diseñador. Déjame llevarte a donde necesites ir. Vivo muy lejos, respondió Lucía, aceptando finalmente la chaqueta. En Ciudad Bolívar. Alejandro asintió, ocultando su sorpresa. Ciudad Bolívar estaba a un mundo de distancia de su realidad. Soy Alejandro, dijo, extendiendo su mano. Lucía, respondió ella, apretando brevemente sus dedos fríos contra los cálidos de él. Gracias por la chaqueta. Te la devolveré, te lo prometo. No es necesario. Insisto. ¿Tienes algún número donde contactarte? Alejandro sacó una tarjeta de su cartera y se la entregó. La tarjeta solo decía Alejandro Sánchez, director general, y un número telefónico. Nada ostentoso a pesar de manejar millones. Puedo esperar contigo hasta que pase un taxi, ofreció. No, estaré bien. Mi hermana viene en camino, mintió Lucía. Su orgullo no le permitía aceptar más ayuda de un extraño, por amable que fuera. Alejandro dudó, pero respetó su decisión. Regresó a su auto sintiendo algo extraño en el pecho. No era la satisfacción superficial a la que estaba acostumbrado después de cerrar un negocio millonario. Era algo más genuino, más humano. Al llegar a su penthouse vacío, Alejandro se sirvió un whisky y miró por el ventanal la ciudad cubierta de blanco. Su vida era exactamente como esa vista, impresionante, pero fría y distante. Desde su divorcio, 3 años atrás, se había refugiado en el trabajo, construyendo un imperio, pero perdiendo su capacidad de conectar con otros. Buscó su celular para revisar los mensajes de Gabriela, su asistente, sobre la reunión del día siguiente. Fue entonces cuando notó que algo faltaba. Su billetera no estaba en su bolsillo. Con un sobresalto, recordó. La había guardado en el bolsillo interior de la chaqueta que acababa de regalar. La billetera contenía dinero, tarjetas, identificaciones, pero sobre todo, la única fotografía que conservaba de su madre. Una imagen de ella sonriendo en un jardín, tomada semanas antes de morir cuando él tenía apenas 12 años. Mientras tanto, Lucía caminaba bajo la nieve, abrigada con la chaqueta del extraño. Ningún taxi pasaba y no tenía dinero para pagar uno de todas formas. Su hermana Carolina trabajaba hasta tarde en el restaurante familiar y no podía venir a recogerla. Cuando finalmente llegó a su modesto apartamento, estaba empapada y agotada. ¿Otra vez rechazada?, preguntó Carolina al verla entrar. Te dije que ese director nunca te dará una oportunidad. Lucía asintió en silencio, colgando la chaqueta prestada en una silla. ¿Y esa chaqueta?, preguntó Carolina, notando de inmediato la calidad de la prenda. Un desconocido me la prestó en la parada del autobús, explicó Lucía. Debo devolvérsela. ¿Un desconocido? ¿Estás loca?
Podría ser cualquiera. No era cualquiera, murmuró Lucía, recordando los ojos tristes de Alejandro. Parecía solo, como yo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y encontró la billetera. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Contenía más dinero del que ella ganaba en 3 meses dando clases de piano. La fotografía de una mujer sonriente se asomaba desde uno de los compartimentos. Pero lo que realmente la impactó fue el nombre completo en la identificación. Alejandro Sánchez Rivera, CEO de Inversiones Sánchez, una de las empresas inmobiliarias más grandes del país. Lucía se sentó en la cama, aturdida. El hombre que le había ofrecido su mano en la nieve, que se había arrodillado frente a ella como si fuera su igual, era uno de los hombres más ricos de Bogotá. No puedo hablar con el señor Sánchez porque no tengo cita. Lucía se mordió el labio, frustrada. Pero tengo su billetera. No entiende la importancia de esto. La asistente del otro lado del mostrador la miró con desdén, ajustándose los lentes de diseñador. Señorita, si cada persona que dice tener algo importante para el señor Sánchez fuera recibida, él no tendría tiempo para dirigir la empresa, respondió Gabriela con tono cortante. Puede dejarla aquí, y yo me encargaré de entregársela. Habían pasado 2 días desde aquella nevada. Lucía había reunido valor para visitar el imponente edificio de Inversiones Sánchez en el norte de la ciudad, solo para encontrarse con un muro de hostilidad. Prefiero entregársela personalmente, insistió Lucía. ¿Tiene idea de cuántas personas intentan acercarse al señor Sánchez con excusas como esta? Gabriela suspiró con impaciencia. Si realmente tiene su billetera, déjela aquí y anote su información de contacto. Lucía dudó. Algo le decía que debía entregar la billetera directamente a Alejandro, especialmente por la fotografía que parecía tan personal, pero las miradas de seguridad la intimidaron. Volveré otro día, murmuró dándose la vuelta. En su oficina del piso 30, Alejandro no podía concentrarse. Había pasado 2 noches prácticamente sin dormir, preocupado no tanto por el dinero o las tarjetas, sino por la foto de su madre. Esa imagen era su amuleto, lo único que conservaba de ella. Señor, los inversionistas japoneses esperan su llamada, le recordó Gabriela por el intercomunicador. Después, respondió secamente. Ricardo Fuentes, su socio principal, entró sin llamar. ¿Sigues pensando en esa billetera?, preguntó, sentándose frente a él. Ya cancelaste las tarjetas, ¿no? El dinero es lo de menos. Olvídalo y concentrémonos en el proyecto Torres del Parque. No es por el dinero, murmuró Alejandro. Entonces, no me digas que es por esa foto vieja de tu madre. Ricardo soltó una risita que cayó al ver la expresión de Alejandro. Perdón, pero tienes que superarlo. Era solo una foto. Para Ricardo todo tenía precio. Para Alejandro, esa foto era invaluable. Esa misma tarde, Alejandro visitó nuevamente la parada de autobús donde había conocido a Lucía. Permaneció allí 1 hora, con la esperanza de que ella apareciera. Frustrado, decidió contratar a un investigador privado. «Solo tengo su nombre, Lucía, y sé que vive en Ciudad Bolívar», le explicó al detective Morales. «Trabaja como pianista o algo relacionado con la música. Es poco, pero he encontrado personas con menos», respondió Morales. «Dame 3 días». Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Lucía, Carolina revisaba la billetera con curiosidad. «¡Dios mío!», exclamó. «Este tipo tiene más dinero en efectivo que lo que ganamos en el restaurante en un mes. Deberías entregarla en una comisaría y olvidarte del asunto». «No puedo», respondió Lucía tomando la billetera de las manos de su hermana. «Él fue amable conmigo cuando más lo necesitaba. Se merece que le devuelva esto personalmente». «¿Amable?». Carolina levantó una ceja. «Los millonarios no son amables sin razón, Lucía. Ten cuidado». Lucía guardó silencio. No había contado a su hermana cómo Alejandro se había arrodillado frente a ella, cómo había tomado sus manos para calentarlas. Ese gesto le había parecido tan íntimo, tan sincero, que lo guardaba como un secreto. «Tengo que ir al centro cultural a dar clases», dijo, cambiando de tema. «Los niños tienen recital la próxima semana». El Centro Cultural Esperanza era el único lugar donde Lucía encontraba paz.
Allí enseñaba piano a niños de escasos recursos, transmitiéndoles su pasión por la música clásica. El salario era mínimo, pero cada sonrisa de sus alumnos valía más que cualquier aplauso en la filarmónica. Esa tarde, mientras enseñaba a Mateo, un niño de 9 años, a tocar Fiordaliso, no notó al hombre que observaba desde la puerta. Alejandro había seguido la pista proporcionada por el detective Morales y había llegado hasta allí. La imagen de Lucía sentada al piano, con su cabello rubio ahora recogido en una coleta sencilla, explicando pacientemente a un niño cómo colocar los dedos, lo dejó sin aliento. Parecía otra persona, segura, radiante, llena de vida, tan diferente de la mujer vulnerable que había conocido en la parada. Solo cuando terminó la clase, Lucía levantó la mirada y lo vio. Su corazón dio un vuelco. «Alejandro», murmuró sorprendida. «Lucía», respondió él acercándose. «Te encontré». Los niños miraban curiosos la escena. Lucía les sonrió. «La clase terminó, niños. Nos vemos el jueves». Cuando quedaron solos, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Tengo tu billetera», dijo finalmente Lucía, sacándola de su bolso. «Intenté llevarla a tu oficina, pero no me dejaron verte». Alejandro tomó la billetera con manos temblorosas y la abrió de inmediato. Suspiró aliviado al ver la fotografía de su madre intacta. «Gracias», dijo con sinceridad. «No es por el dinero, es por... la foto», completó Lucía. «Lo supuse. Se ve que es importante para ti». «Era mi madre», explicó Alejandro. «Falleció cuando yo tenía 12 años. Es lo único que conservo de ella». Lucía asintió, comprendiendo la angustia que debió sentir. «También tengo tu chaqueta en casa. Puedo traértela mañana». «No me importa la chaqueta», respondió Alejandro, «pero me gustaría agradecerte como se debe. ¿Puedo invitarte a cenar?» Lucía dudó. Las palabras de Carolina resonaban en su mente. «Los millonarios no son amables sin razón». «No es necesario», dijo. «Cualquiera habría hecho lo mismo. No cualquiera habría visitado mi oficina para devolvérmela personalmente», insistió Alejandro. «Por favor, déjame agradecértelo». Lucía miró alrededor, al modesto salón con su piano desgastado, y pensó en el restaurante familiar que luchaba por sobrevivir, en su padre enfermo, en sus sueños postergados. Quizás este hombre podría ayudarla de algún modo, o quizás, simplemente, necesitaba un amigo tanto como ella. «Está bien», aceptó finalmente, «pero con una condición». «Lo que sea», respondió Alejandro demasiado rápido. «La cena será en el restaurante de mi familia. No es lujoso, pero la comida es buena». Alejandro sonrió por primera vez desde que lo conoció. Una sonrisa genuina que transformó su rostro severo, haciéndolo parecer más joven, más accesible. «Me encantaría», dijo, extendiendo su mano. Esta vez, cuando sus dedos se encontraron, no había frío ni desesperación, solo una calidez nueva y la sensación de que algo importante estaba comenzando. «Este ajiaco está increíble», comentó Alejandro, saboreando otra cucharada del tradicional plato bogotano. «No recuerdo la última vez que comí algo tan auténtico». Lucía sonrió, observando cómo el millonario devoraba la comida casera en el modesto comedor del restaurante Mendoza. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y cuadros de paisajes colombianos. La clientela, en su mayoría vecinos del barrio, lanzaba miradas curiosas hacia el hombre del traje caro sentado en una mesa corriente. «La receta es de mi abuela», explicó Lucía. Carolina la perfeccionó. Como si la hubiera invocado, Carolina apareció con una jarra de refrescante limonada. «¿Todo bien?», preguntó, estudiando a Alejandro con evidente desconfianza. «Excelente», respondió él. «Tu hermana me contó que tú administras este lugar». «Alguien tiene que hacerlo», respondió Carolina secamente. «Papá está enfermo y Lucía... y yo toqué el piano hasta que me expulsaron de la filarmónica», completó Lucía con una mezcla de orgullo y amargura. Alejandro la miró intrigado. «¿Te expulsaron? Pensé que habías renunciado». «Es complicado», Lucía revolvió su sopa. «Oficialmente renuncié. Extraoficialmente me dejaron muy claro que mis interpretaciones carecían de disciplina técnica». «Tonterías», intervino Carolina. «Tocabas mejor que cualquiera.
El director simplemente no soportaba que una mujer joven recibiera más aplausos que los músicos de su círculo. La cena transcurrió entre historias familiares y explicaciones sobre la música que apasionaba a Lucía. Para sorpresa de las hermanas, Alejandro escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes y compartiendo anécdotas de su propia vida, aunque evitando mencionar cifras o lujos. Esa primera cena marcó el inicio de una amistad improbable. Durante las semanas siguientes, Alejandro visitó regularmente el restaurante, a veces para cenar, otras solo para tomar un café y charlar con Lucía cuando ella terminaba sus clases en el centro cultural. ¿No tienes una empresa que dirigir?, le preguntó Lucía una tarde, mientras caminaban por el parque cercano al restaurante. Resulta que las empresas funcionan aunque el dueño no esté microadministrando todo, respondió Alejandro con una sonrisa. Además, descubrí que pensar en otras cosas me ayuda a tomar mejores decisiones. Un día, Alejandro la invitó a un concierto de piano en el Teatro Colón. Lucía aceptó con entusiasmo, aunque sentía cierta ansiedad por adentrarse en el mundo de Alejandro. «No sé qué ponerme», confesó a Carolina mientras revolvía su pequeño armario. «Toda mi ropa es demasiado simple. Te prestaría algo, pero estamos en temporadas diferentes», bromeó Carolina refiriéndose a sus cuerpos diferentes. «Pero tengo una idea». Carolina sacó del fondo del armario un vestido azul medianoche que había pertenecido a su madre. Era elegante en su simplicidad. «Mamá lo usó la última vez que tocó en público», explicó Carolina. «Creo que le gustaría que lo usaras esta noche». Alejandro quedó sin palabras cuando vio a Lucía esperándolo frente al restaurante. El vestido realzaba su figura sin ostentación y había recogido su cabello rubio en un moño sencillo que destacaba sus facciones delicadas. En el concierto, Alejandro notó cómo los dedos de Lucía se movían sutilmente sobre su regazo, siguiendo la música. Sus ojos brillaban con cada pasaje bien ejecutado y se entrecerraban críticos ante las imperfecciones que solo un músico podría detectar. «¿Qué te pareció?», preguntó al salir. «Técnicamente impecable, pero le faltó alma», respondió Lucía sin titubear. «Como si tocara para impresionar, no para sentir». Alejandro asintió, fascinado por su honestidad. «Eso es exactamente lo que me pasa con los negocios últimamente», confesó. «Todo es técnicamente correcto, pero vacío». La cercanía entre ellos crecía, pero no todos lo veían con buenos ojos. «Los millonarios juegan otro juego, hermana», le advirtió Carolina una noche mientras cerraban el restaurante. «Te está mostrando un mundo al que nunca pertenecerás». «No es así», defendió Lucía. «Alejandro es diferente. Todos los ricos son iguales», insistió Carolina. «Cuando se aburran de jugar a ser personas normales, vuelven a sus mansiones y sus jets privados». En la oficina de Alejandro, las críticas eran similares. «Esa pianista está afectando tu juicio», comentó Ricardo durante una reunión. «El proyecto Torres del Parque necesita toda tu atención y tú estás distraído con una músico fracasada». «No hables de ella así», respondió Alejandro con frialdad. «Y mi juicio está perfectamente claro. No voy a desalojar a 20 familias para construir otro centro comercial innecesario». Gabriela, su asistente, también expresó su preocupación. «Señor, desde que conoció a esa mujer ha cancelado 3 reuniones importantes y rechazado 2 propuestas muy lucrativas. Tal vez porque eran propuestas sin visión», respondió Alejandro. «Estoy cansado de construir solo por construir, Gabriela. Quiero proyectos que realmente mejoren la ciudad». Una noche, mientras cenaban en el apartamento de Lucía, Alejandro le confesó sus dudas sobre el rumbo de su vida. «Mi padre construyó la empresa desde cero», explicó. «Era duro, pero tenía principios. Cuando murió mi madre, se volvió aún más severo. Me enseñó que el éxito se mide en cifras, no en felicidad». «¿Y tú qué crees?», preguntó Lucía, sirviéndole más vino en la única copa de cristal que poseía. «Creo que me equivoqué», admitió Alejandro. «Logré todo lo que mi padre esperaba y me siento más vacío que nunca». «Hasta que...» Se detuvo, mirándola intensamente. «¿Hasta qué?», preguntó Lucía, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Hasta que te vi enseñando piano a esos niños», completó. «Tenías tan poco materialmente,
Pero tanta pasión, tanta vida, me hizo cuestionarlo todo. Lucía bajó la mirada, conmovida y confundida. «No soy un ejemplo a seguir», murmuró. «Abandoné mi carrera musical para ayudar con el restaurante cuando papá enfermó. Ahora estoy atrapada dando clases sin poder tocar profesionalmente». «Eres más valiente que yo», dijo Alejandro tomando su mano por encima de la mesa. «Yo nunca me atreví a cuestionar el camino que mi padre trazó para mí». Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo exterior dejó de existir. Los dos sabían que lo que estaba creciendo entre ellos era más que amistad, pero también que pertenecían a realidades tan distintas que parecían irreconciliables. Lo que ninguno sabía era que el destino estaba preparando una prueba para su creciente afecto, una que revelaría si el puente entre sus mundos era lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la verdad y la traición. «Esta noche será especial», dijo Lucía mientras acomodaba las flores en la mesa principal del restaurante. «Alejandro conocerá a papá». Carolina observaba con preocupación cómo su hermana se esmeraba en cada detalle. «Te estás ilusionando demasiado», advirtió. «Apenas lo conoces desde hace un mes». «Lo conozco lo suficiente», respondió Lucía con determinación. «Es hora de que vea toda nuestra realidad, incluyendo a papá». El padre de las hermanas Mendoza, don Eduardo, había sido un respetado músico antes de que un derrame cerebral lo dejara parcialmente paralizado. Ahora pasaba sus días en una habitación adaptada en la parte trasera del restaurante, donde podía escuchar música y recibir a sus hijas. Alejandro llegó puntual, vestido más casual que de costumbre, con un ramo de orquídeas y una botella de vino. «Las orquídeas son para don Eduardo», explicó. «Me contaste que solía cultivarlas». El gesto sorprendió a Lucía. No recordaba haberle mencionado ese detalle. «¿Has estado prestando atención?», murmuró conmovida. «A todo lo que dices», respondió él, mirándola a los ojos. El encuentro con don Eduardo fue mejor de lo esperado. El anciano, a pesar de su dificultad para hablar, conectó de inmediato con Alejandro cuando éste le mostró en su celular fotos de proyectos arquitectónicos inspirados en la música. «Mi próximo desarrollo tendrá un auditorio», comentó Alejandro. «Me gustaría que Lucía me asesorara en la acústica». Don Eduardo asintió con entusiasmo y escribió con dificultad en su pizarra: «Ella es la mejor». Durante la cena, el restaurante se llenó más de lo habitual. Carolina había preparado los platillos favoritos de su padre, y hasta Ricardo, el socio de Alejandro, se había presentado sin avisar. «¿Qué hace él aquí?», susurró Alejandro a Lucía, visiblemente incómodo. «Dijo que quería conocer el famoso restaurante», respondió ella, extrañada. «¿No lo invitaste tú?» «Por supuesto que no», murmuró Alejandro. «Ricardo nunca sale de la zona norte sin una razón». La velada transcurría tranquilamente hasta que Lucía se paralizó al ver entrar a un hombre canoso con traje formal. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro notando su cambio. «Es Martínez», murmuró Lucía. «El director que me rechazó 3 veces en las audiciones para la Filarmónica». Alejandro observó al hombre, que se sentó con aire presuntuoso en una mesa cercana. «¿Quieres que nos vayamos?», ofreció. «No», respondió Lucía con firmeza. «Este es mi restaurante, no me voy a esconder». Para sorpresa de todos, el maestro Martínez se acercó a su mesa. «Señorita Mendoza, qué sorpresa encontrarla aquí», dijo con falsa cordialidad. «Es el restaurante de mi familia», respondió Lucía secamente. «Ah, claro», sonrió el director. «A veces olvido que no todos pueden dedicarse exclusivamente a la música. Algunos necesitan alternativas». Alejandro se tensó, pero Lucía apretó su mano bajo la mesa, pidiéndole silenciosamente que no interviniera. «¿Qué lo trae por aquí, maestro?», preguntó con una calma que no sentía. «Estamos bastante lejos de su zona habitual». «Un amigo me recomendó el lugar», respondió mirando de reojo a Ricardo, quien fingía estar absorto en su teléfono. Lucía captó ese intercambio de miradas y sintió un escalofrío. Recordó vagamente haber visto a Ricardo en alguna gala de la Filarmónica años atrás, pero no le había dado importancia hasta ahora. «Si me disculpan», dijo, levantándose, «debo atender algo en la cocina». En lugar de ir a la cocina, Lucía siguió discretamente a Martínez cuando éste se dirigió al baño.
Lo interceptó en el pasillo. ¿Por qué está realmente aquí?, preguntó directamente. Y no me diga que es por la comida. El director sonrió con desprecio. Tu novio millonario debería elegir mejor a sus socios, respondió. Ricardo Fuentes es un hombre muy persuasivo, especialmente cuando quiere alejar distracciones de su socio. ¿De qué habla?, insistió Lucía, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿No lo sabías? Martínez soltó una risa seca. Fuentes me pagó generosamente para asegurarme de que nunca regresaras a la Filarmónica. Dijo que eras una amenaza para ciertos negocios. Eso es imposible, balbuceó Lucía. Yo ni siquiera conocía a Ricardo hasta hace unas semanas. Oh, pero él te conocía a ti, explicó Martínez. Te vio en una gala hace 2 años. Te acercaste a él pidiendo apoyo para un programa musical en comunidades vulnerables. Lo rechazaste cuando intentó propasarse, ¿recuerdas? Los hombres como él no olvidan esos desaires. Los recuerdos inundaron la mente de Lucía. Aquel empresario ebrio en la gala benéfica, sus insinuaciones, su rabia cuando ella lo rechazó. Era Ricardo, aunque entonces no sabía su nombre. ¿Y Alejandro?, preguntó con un hilo de voz. ¿Él está involucrado? Martínez se encogió de hombros. Los millonarios cuidan sus intereses mutuamente. Son un club exclusivo, querida, y tú nunca serás parte de él. Lucía regresó a la mesa con el rostro pálido. Miró a Alejandro, que conversaba animadamente con su padre, y luego a Ricardo, que la observaba con una sonrisa calculadora. Todo encajaba ahora. Las audiciones fallidas, las puertas cerradas, incluso el encuentro casual con Alejandro. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro al verla. Tengo que salir, murmuró Lucía. No me siento bien. Te acompaño, ofreció él preocupado. No, exclamó con más fuerza de la que pretendía. Quédate con mi padre. Necesito estar sola. Salió apresuradamente, ignorando las llamadas de Carolina. La traición que sentía era abrumadora. ¿Acaso todo había sido una elaborada farsa? El encuentro en la parada de autobús, la billetera olvidada, las visitas al restaurante, todo planificado por Alejandro y Ricardo para humillarla o para algún oscuro propósito relacionado con el restaurante o el barrio. Las lágrimas nublaban su visión mientras caminaba sin rumbo por las calles nocturnas. Su teléfono sonaba insistentemente, pero no contestó. Toda la confianza, toda la ilusión que había construido en las últimas semanas se derrumbaba como un castillo de naipes. En el restaurante, Alejandro estaba confundido y angustiado. ¿Qué le dijiste?, exigió a Ricardo cuando don Eduardo fue llevado a su habitación. Nada, respondió Ricardo con fingida inocencia. Tal vez finalmente se dio cuenta de que no encaja en tu mundo, amigo mío. Te he hecho un favor. Carolina se acercó, furiosa. No sé qué pasó, pero mi hermana nunca sale así sin razón. Si le hiciste daño, jamás le haría daño, interrumpió Alejandro, y la sinceridad en su voz hizo que Carolina dudara. Necesito encontrarla. Pero Lucía no quería ser encontrada. Había desaparecido en la noche, llevándose consigo no solo su corazón roto, sino también la creciente certeza de que había sido solo un peón en algún juego perverso entre millonarios. Lo que no sabía era que Alejandro estaba tan confundido como ella, y que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, resultaría más dolorosa de lo que ninguno podía imaginar. Agosto llegó con un calor sofocante que contrastaba con la frialdad que Lucía sentía por dentro. 2 semanas habían pasado desde aquella noche en el restaurante y no había respondido a ninguna de las llamadas o mensajes de Alejandro. «Tienes que hablar con él eventualmente», dijo Carolina mientras limpiaban el restaurante después del cierre. «Ha venido todos los días». «No hay nada que hablar», respondió Lucía secamente. Todo fue una mentira. Carolina dejó el trapo con el que limpiaba y enfrentó a su hermana. «Algo no cuadra en esta historia», afirmó. «He visto cómo te mira. Ese hombre no está fingiendo. ¿Ahora lo defiendes?» Lucía la miró incrédula. «Tú fuiste quien me advirtió sobre él desde el principio». «Sí, y sigo pensando que los millonarios viven en otra realidad. Pero hay algo en esta situación que no entiendo. Y voy a averiguarlo». Esa misma tarde,
Carolina se presentó en las oficinas de Inversiones Sánchez sin cita previa. Para su sorpresa, Gabriela la hizo pasar inmediatamente al despacho de Alejandro. Sabía que alguna de las dos vendría eventualmente, dijo Alejandro, quien parecía haber envejecido años en 2 semanas. ¿Cómo está ella? Destrozada, respondió Carolina sin suavizar el golpe, y confundida, igual que yo. No entiendo qué pasó, confesó Alejandro. Todo iba bien, y de repente... El maestro Martínez, interrumpió Carolina. Algo le dijo a Lucía esa noche. Algo sobre Ricardo, tu socio, y una venganza por un rechazo. La expresión de Alejandro pasó de la confusión al shock y luego a la furia. ¿Ricardo? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué tiene que ver él con Martínez? Carolina le contó lo poco que había logrado sacarle a Lucía. El encuentro en la gala años atrás, el rechazo, las audiciones saboteadas. Alejandro se levantó de golpe, su rostro desencajado. «Voy a matarlo», murmuró, dirigiéndose a la puerta. «Espera». Carolina lo detuvo. «Necesitamos pruebas, no acusaciones». Juntos elaboraron un plan. Con la ayuda de Gabriela, quien resultó ser mucho más leal a Alejandro de lo que Lucía había imaginado, accedieron a los registros de transferencias de la empresa. Descubrieron varios pagos sustanciales a la fundación de la Orquesta Filarmónica, firmados por Ricardo pero autorizados con el código de Alejandro, aparentemente falsificado. «Esto es apenas la punta del iceberg», comentó Gabriela mientras revisaban los documentos. «El señor Fuentes ha estado desviando fondos de proyectos sociales durante años». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Alejandro atónito. «Lo intenté», respondió Gabriela, «pero usted confiaba ciegamente en él, hasta que conoció a la señorita Mendoza». Armado con evidencia, Alejandro confrontó a Ricardo en una tensa reunión donde también estaban presentes el abogado de la empresa y 2 miembros de la junta directiva. «Estás acabado», sentenció Alejandro arrojando los documentos sobre la mesa. «No solo robaste de la empresa, sino que usaste mi nombre para sabotear la carrera de una mujer inocente por una venganza personal». Ricardo mantuvo la calma, incluso sonriendo ligeramente. «¿Todo esto por una pianista mediocre?», se burló. «Te has vuelto débil, Alejandro. Además, no puedes echarme. Tenemos demasiados proyectos entrelazados. Me voy y tu empresa se hunde». «Que así sea», respondió Alejandro con firmeza. «Prefiero empezar de cero que seguir un minuto más asociado contigo». Esa misma tarde, la ruptura entre los socios se hizo oficial. Como Ricardo había prometido, las consecuencias fueron inmediatas. Varios inversionistas retiraron su apoyo y el proyecto Torres del Parque, la mayor inversión de la empresa hasta el momento, quedó al borde del colapso. Por primera vez en su vida, Alejandro enfrentaba una crisis financiera real. Decenas de empleados dependían de él, y ahora temía no poder cumplir con sus salarios. Mientras tanto, Lucía recibía una llamada inesperada del Conservatorio Nacional de Madrid. «Señorita Mendoza, hemos revisado su audición virtual y estamos impresionados», dijo la voz al otro lado. «Tenemos una vacante para pianista y profesora asociada a partir de septiembre. ¿Estaría interesada?». Lucía no recordaba haber enviado ninguna audición a Madrid. Luego comprendió. Carolina debe haberlo hecho con grabaciones antiguas. A pesar de su confusión, vio en esta oferta una vía de escape, lejos de Bogotá, lejos de los recuerdos, lejos de Alejandro. «Sí», respondió sin dudar. «Estoy interesada». Esa noche le contó a Carolina sobre la oferta. «Me voy en 2 semanas», anunció. «Ya acepté». Carolina la abrazó, sorprendida pero comprensiva. «¿Estás segura? ¿Qué pasará con papá, con el restaurante?» «Tú puedes manejar el restaurante mejor que yo», respondió Lucía, «y visitaré a papá cuando pueda. Necesito alejarme, Carolina. Esta ciudad me asfixia». Lo que Lucía no sabía era que Carolina había visitado a Alejandro nuevamente, esta vez para contarle sobre la oferta de Madrid. «Tienes 2 semanas para arreglar este desastre», le advirtió. «Después la perderás para siempre». «Ya la perdí», respondió Alejandro, hundido en su sillón. «Y no puedo buscarla ahora. Estoy a punto de perder la empresa de mi padre. Tengo empleados que podrían quedarse sin trabajo». «Excusas», interrumpió Carolina. «Los problemas siempre existirán».
La cuestión es ¿qué priorizas? Las palabras de Carolina resonaron en Alejandro durante días. Entre reuniones con bancos y negociaciones desesperadas para salvar la empresa, una idea comenzó a formarse en su mente. Gabriela, llamó a su asistente una tarde. Contacta a la Fundación del Centro Cultural Esperanza. Quiero una reunión urgente. ¿Sobre qué tema, señor? Sobre una reestructuración total, respondió Alejandro, con la primera sonrisa genuina en semanas. Y necesito hablar con Carolina Mendoza. Tengo una propuesta que hacerle. La noche antes de su partida a Madrid, Lucía decidió visitar por última vez la parada de autobús donde todo había comenzado. Una ligera llovizna caía sobre Bogotá, recordándole vagamente aquella nevada inusual. Se sentó en el mismo lugar, envuelta en la chaqueta de Alejandro que nunca había devuelto. A pesar del dolor, no podía deshacerse de ella. Era su único recuerdo tangible de aquellos breves momentos de felicidad. «Sabía que vendrías», dijo una voz a sus espaldas. Lucía se giró para encontrarse con Alejandro, parado bajo la lluvia, sin paraguas, exactamente como aquella primera noche. «¿Cómo supiste?», comenzó a preguntar. «Carolina», respondió él simplemente, acercándose pero manteniendo cierta distancia, «viene a recogerte en media hora». «No hay nada que hablar», dijo Lucía, levantándose para marcharse. «Ricardo saboteó tu carrera», soltó Alejandro rápidamente. «Nunca lo supe, tengo pruebas. Lo he expulsado de la empresa y estoy colaborando con una investigación legal contra él». Lucía se detuvo, procesando la información. «¿Esperas que te crea?» «No», respondió él con honestidad. «Solo espero que me escuches una última vez». Lucía permaneció inmóvil, con la lluvia humedeciendo su rostro y mezclándose con las lágrimas que no podía contener. La silueta de Alejandro bajo la luz amarillenta de la parada de autobús le recordaba dolorosamente aquel primer encuentro. «5 minutos», concedió finalmente. «Te escucho». Alejandro se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Ricardo manipuló todo a mis espaldas», comenzó. «Falsificó mi firma para transferir dinero a la Filarmónica, específicamente para que Martínez te mantuviera fuera. Todo porque lo rechazaste en aquella gala». «¿Por qué habría de creerte?», preguntó Lucía, cruzándose de brazos. «Los millonarios se protegen entre sí, ¿no?» «Ya no soy tan millonario», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «La ruptura con Ricardo casi destruye la empresa. Estoy reconstruyéndola desde cero, con otros valores». Sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió. Estaba empapado por la lluvia, pero el contenido seguía legible. «¿Qué es esto?», se preguntó Lucía tomándolo con recelo. «Una beca completa para 5 niños del Centro Cultural Esperanza», explicó. «Para que estudien música formalmente. Es el primer proyecto de la Fundación Sánchez». Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Los documentos parecían auténticos. 5 becas completas para educación musical, incluyendo instrumentos y matrícula en el Conservatorio de Bogotá. «¿Por qué?», preguntó confundida. «¿Por qué hacer esto?». «Porque tú me enseñaste algo que nunca entendí, que la verdadera riqueza está en lo que puedes dar, no en lo que puedes acumular». Lucía sintió que su corazón se ablandaba, pero el recuerdo del dolor era aún demasiado reciente. «Es un gesto noble», admitió, «pero no cambia lo que pasó». «Lo sé», asintió Alejandro. «Solo quería que supieras la verdad antes de irte a Madrid. Mereces triunfar, Lucía. Siempre lo mereciste». Justo cuando el silencio se tornaba insoportable, un taxi se detuvo frente a ellos. Para sorpresa de ambos, quien descendió no fue Carolina, sino don Eduardo, ayudado por su hija mayor. «¿Papá?». Lucía corrió hacia él, preocupada. «¿Qué haces aquí con esta lluvia?». Don Eduardo, apoyado en su bastón y en Carolina, avanzó lentamente hacia ella. Con manos temblorosas, le entregó una carpeta. «Ábrelo», dijo Carolina, con una sonrisa enigmática. Papá insistió en venir personalmente. Dentro de la carpeta había un contrato y planos arquitectónicos. Lucía los revisó, cada vez más confundida. «No entiendo». «Es tu programa de educación musical», explicó Carolina, «para niños de comunidades vulnerables. El que soñabas crear desde hace años. Pero, ¿cómo?».
Lucía miró alternativamente a su hermana y a su padre. «Él vino a mí», respondió Carolina señalando a Alejandro, «con una propuesta. La antigua fábrica abandonada junto al restaurante será renovada como escuela de música. El restaurante proveerá alimentos para los estudiantes y tú serías la directora», completó Alejandro. «Si quieres, claro. El programa incluye colaboración con Madrid, para que puedas viajar periódicamente como músico invitada. No tendrías que elegir entre tu carrera y tu familia». Don Eduardo tomó la mano de su hija y escribió algo en la pequeña libreta que siempre llevaba. «Tu sueño, mi niña. Acéptalo». Lucía estaba abrumada. Miró a Carolina buscando alguna señal de desaprobación, pero solo encontró apoyo en sus ojos. «¿Tú sabías de esto?», preguntó a su hermana. «Después de todas tus advertencias sobre los millonarios». «Digamos que cambié de opinión cuando vi a este particular millonario trabajar 20 horas diarias para crear un programa que honrara tu talento, en lugar de simplemente ofrecerte dinero para quedarte», respondió Carolina. «Llevamos semanas planeándolo. Incluso papá ha estado involucrado en cada detalle. La lluvia arreciaba, pero ninguno parecía notarlo. Alejandro se acercó finalmente, y en un gesto que evocaba su primer encuentro, tomó las manos de Lucía entre las suyas. «No te pido que me perdones ahora», dijo con voz suave. «Solo te pido una oportunidad para demostrarte que podemos construir algo juntos, algo que trascienda las diferencias entre nuestros mundos». Lucía miró esas manos que sostenían las suyas, recordando la noche en que un desconocido se había arrodillado frente a ella para ofrecerle calidez y refugio. El mismo hombre que ahora le ofrecía la posibilidad de cumplir su sueño más profundo. «No será fácil confiar de nuevo», advirtió. «Lo sé», respondió él. «Tomaremos el tiempo que sea necesario». Don Eduardo dio un paso adelante, y con determinación sorprendente para su condición, unió las manos de ambos con las suyas, dando su bendición silenciosa. «Creo que papá ya decidió por ti», bromeó Carolina. Por primera vez en semanas, Lucía sonrió genuinamente. La lluvia comenzaba a cesar como si el cielo mismo aprobara esta reconciliación. «Tengo un avión que tomar mañana», dijo finalmente. «Lo sé», asintió Alejandro, preparándose para la despedida. «Tendré que cambiar el boleto», continuó Lucía. «Si voy a dirigir una escuela de música, necesitaré ir a Madrid para establecer las colaboraciones, no para quedarme». El rostro de Alejandro se iluminó con esperanza. «Eso significa que acepto el proyecto», respondió ella cautelosamente. «En cuanto a nosotros, necesitaremos tiempo. Tendrás que demostrarme que realmente has cambiado». «Todo el tiempo que necesites», prometió, apretando suavemente sus manos. «Estaré aquí». Carolina tosió discretamente. «Lamento interrumpir este momento tan romántico, pero papá se está empapando y todavía tenemos un contrato que firmar y una maleta que deshacer». Los cuatro subieron al taxi, dejando atrás la parada de autobús que había sido testigo del inicio de esta improbable historia. Mientras el vehículo se alejaba, Lucía apoyó su cabeza en el hombro de su padre, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no tenía que elegir entre sus sueños y su familia. Alejandro la observaba en silencio, maravillado por el giro inesperado de los acontecimientos. Había estado preparado para perderla, para verla partir a Madrid y quizás nunca regresar. En cambio, el destino les ofrecía una segunda oportunidad. La lluvia había cesado completamente cuando llegaron al restaurante. En la entrada, cubierta con un plástico protector, estaba la chaqueta que Alejandro había ofrecido a Lucía aquella primera noche, enmarcada con una pequeña placa que rezaba: «Aquí comienza nuestra historia». «Fue idea de papá», explicó Carolina al ver la sorpresa en los rostros de ambos. «Dijo que los grandes amores merecen monumentos, incluso si son tan simples como una chaqueta prestada en una noche fría». Lucía tomó la mano de Alejandro, y por primera vez fue ella quien dio el primer paso, acercándose para sellar con un beso la promesa de un nuevo comienzo. Un millonario y una pianista, tan diferentes y a la vez tan complementarios, unidos por el gesto aparentemente insignificante de ofrecer abrigo a una desconocida en una noche de nieve.
Un año había transcurrido desde aquella noche lluviosa en la parada de autobús. El Centro Musical Mendoza Sánchez celebraba su aniversario con un concierto especial donde los primeros estudiantes mostrarían su progreso. El antiguo edificio industrial, ahora renovado con amplios ventanales y acústica perfecta, estaba repleto de familias del barrio. La chaqueta enmarcada seguía presidiendo la entrada, convertida en un símbolo que todos los estudiantes conocían. Lucía, vestida elegantemente con un traje azul, observaba desde el escenario a sus alumnos prepararse para la presentación. Su vida había cambiado drásticamente en estos 12 meses. Había viajado a Madrid 3 veces, estableciendo una colaboración permanente con el conservatorio. La última vez, incluso había ofrecido un recital como solista, cumpliendo finalmente su sueño de tocar profesionalmente. Entre bastidores, Carolina supervisaba el pequeño catering que el restaurante familiar había preparado para la ocasión. El negocio prosperaba gracias a los almuerzos que servían diariamente a los estudiantes y profesores del centro. 5 minutos para empezar, anunció ajustando la corbata de Mateo, el niño que había recibido la primera beca. ¿Estás nervioso? Un poco, admitió el pequeño pianista. Pero la maestra Lucía dice que los nervios son solo entusiasmo disfrazado. Carolina sonrió. Su hermana había florecido como educadora, transmitiendo no solo técnica musical, sino también confianza y pasión a sus estudiantes. Don Eduardo, sentado en primera fila con un elegante traje, esperaba ansioso. Su salud había mejorado notablemente en el último año, estimulado por la actividad constante del centro musical. Incluso había comenzado a tocar nuevamente la guitarra, con dedos lentos pero precisos. Alejandro llegó justo cuando las luces comenzaban a atenuarse. Estos días dividía su tiempo entre la dirección de su empresa, completamente renovada, con enfoque en proyectos socialmente responsables y el apoyo a la fundación que había creado. «Llegué a tiempo», susurró, sentándose junto a don Eduardo, quien lo recibió con un abrazo. El tráfico estaba imposible. «Siempre llega a tiempo para lo importante», respondió el anciano músico, cuya capacidad de habla había mejorado gradualmente con terapia intensiva. En el escenario, Lucía dio la bienvenida al público. Su rostro se iluminó al ver a Alejandro. Ya no había dudas ni desconfianza en su mirada, solo un amor maduro que había crecido lentamente, día tras día, construido sobre la base sólida del respeto mutuo y los sueños compartidos. «Hace exactamente 1 año y 3 meses», comenzó Lucía, «una nevada inesperada en Bogotá cambió mi vida. Hoy celebramos no solo el aniversario de este centro, sino el poder transformador de un gesto de bondad». La presentación fue un éxito rotundo. Los niños, muchos de los cuales nunca habían tocado un instrumento antes de ingresar al programa, interpretaron piezas simples pero con sorprendente musicalidad. Mateo cerró el concierto con una interpretación conmovedora de Para Elisa, la misma pieza que estaba aprendiendo cuando Alejandro encontró a Lucía en el centro cultural. Durante la recepción posterior, Alejandro y Lucía encontraron un momento para escaparse a la pequeña terraza del edificio. La noche estaba despejada, con un cielo estrellado que rara vez se veía en Bogotá. «¿Recuerdas lo que me preguntaste esa noche en la parada?», dijo Alejandro, abrazándola por la espalda mientras contemplaban la ciudad. «Te pregunté por qué me ayudabas», recordó Lucía recostándose contra su pecho. «Nunca me respondiste realmente, porque en tus ojos vi algo que había perdido. Humanidad», confesó. Estaba tan envuelto en números y proyectos que había olvidado lo que significaba conectar realmente con alguien. Lucía se giró para mirarlo de frente. «¿Y valió la pena?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Arriesgarlo todo por una desconocida en una parada de autobús». Por toda respuesta, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Tú juzga», dijo, abriéndola para revelar un anillo sencillo pero elegante. Lucía contuvo la respiración. «Alejandro, no es una propuesta impulsiva», aclaró él rápidamente. «Hemos construido algo hermoso juntos este año. Conoces mis defectos, yo conozco los tuyos. Hemos enfrentado crisis y celebrado triunfos, y cada día me confirma lo que sentí aquella primera noche, que eres la persona con quien quiero compartir mi vida.
Lucía tomó el anillo con dedos temblorosos, recordando cómo esas mismas manos habían sujetado las suyas bajo la nieve para darles calor. Un millonario le ofreció su chaqueta a una desconocida, murmuró evocando el título que Carolina había puesto en la placa bajo la chaqueta enmarcada, y sin saberlo, conoció al amor de su vida. «¿Eso es un sí?», preguntó él, con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Por toda respuesta, Lucía se puso el anillo y selló su compromiso con un beso que prometía muchos años más de música, pasión y propósito compartido. Abajo en el salón, los invitados celebraban el éxito del concierto, ignorantes del nuevo capítulo que comenzaba en la terraza. Don Eduardo, sin embargo, miró hacia arriba y sonrió. Él siempre había sabido que el gesto desinteresado de un millonario en una noche fría no había sido coincidencia, sino el primer acorde de una hermosa sinfonía que apenas comenzaba a desarrollarse.